Mi hijo llevó a toda la familia a celebrar su ascenso a un restaurante, a todos, excepto a mí. Mi nuera dijo, no olvides terminarte las sobras del refrigerador. Yo respondí, está bien. Luego, en silencio, empaqué mis maletas, escribí una carta y la dejé sobre la mesa. Al día siguiente, cuando volvieron a casa y vieron lo que había dentro, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es Eduardo y tengo 63 años. Durante los últimos 5 años, he vivido en la que solía ser mi propia casa. Pero, en algún recodo del camino, me convertí en nada más que un sirviente sin sueldo. Debí haberlo visto venir, pero cuando amas a tu familia, te ciegas y justificas desplantes, que jamás le tolerarías a un extraño en la calle. Fue un martes por la tarde, en pleno marzo, cuando la niebla por fin se disipó y lo vi todo con una claridad que dolía. Alberto, mi hijo de 34 años, irrumpió por la puerta principal con esa sonrisa ancha que se le dibuja cuando algo bueno pasa en el trabajo. Su esposa Sara venía detrás de él, ya pegada al celular, seguramente presumiendo en redes sociales su más reciente triunfo. Papá, ¿adivina qué? Dijo Alberto, aflojándose la corbata mientras entraba a la sala donde yo leía el periódico. Me dieron el ascenso. Director de proyectos, con efecto inmediato. Sentí una oleada de orgullo genuino, un calor que me subió del pecho a la garganta. A pesar de todo, Alberto seguía siendo mi sangre, mi muchacho, y yo quería verlo triunfar. Me puse de pie, listo para abrazarlo como se debe. Pensé en sugerirle que pidiéramos de cenar de ese lugarcito italiano que tanto le gustaba de niño. ¡Qué maravilla, mijo! Estoy muy orgulloso de ti, le dije, estirando el brazo para estrechar su mano. Alberto sonrió de oreja a oreja y sacó su teléfono. Gracias, papá. Voy a llamarle a todo el mundo ahorita mismo. Nos vamos a ir a El Romano esta noche para celebrar. Viene toda la familia. El corazón me dio un vuelco de alegría. El Romano era ese restaurante elegante en el centro, el tipo de lugar al que solíamos ir en las grandes ocasiones cuando mi esposa Margarita aún vivía. Empecé a pensar en qué me pondría, si me daba tiempo de bañarme, tal vez planchar mi camisa buena. Fue entonces cuando Sara se acercó, con el repiqueteo de sus tacones clavándose en el piso de madera que yo mismo había trapeado esa mañana. Traía esa mirada en el rostro, esa que siempre me hacía un nudo de angustia en la boca del estómago. «Ay, Eduardo», dijo, con esa voz dulce y empalagosa que siempre usaba antes de soltar un veneno. «No tienes que preocuparte por arreglarte ni nada. Esto es más bien algo solo para la familia directa». Parpadeé sintiendo que el aire se me escapaba, sin entender. ¿Cómo? Alberto ya estaba marcando el número de su hermana Jimena, completamente absorbido en la pantalla. Sara sonrió, con esa sonrisa de plástico tan suya, y continuó. Ya sabes, la gente que realmente es parte de la historia de éxito de Alberto, su verdadera red de apoyo. Las palabras me golpearon el pecho como una piedra. Me quedé ahí parado, sintiendo cómo el rostro me ardía de vergüenza y de una confusión profunda. Pero yo soy su familia, soy su padre. La sonrisa de Sara no tembló ni un milímetro. Claro que lo eres, pero seamos realistas. Esto se trata de la carrera de Alberto, de su futuro con su verdadera familia. ¿Me entiendes? Quise discutir, quise gritarle que yo había pagado la universidad de Alberto, que lo había sostenido cuando su primer negocio se fue a la ruina, que había estado ahí en cada escalón de su vida. Pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta, como tierra seca, igual que siempre que Sara me hablaba de esa manera. Alberto terminó su llamada y se acercó de nuevo, con la cara iluminada de emoción. Jimena y Tomás nos ven ahí a las 7. Miguel y Leticia también. Ah, y los papás de Sara dicen que manejan desde Querétaro para alcanzarnos. ¡Qué bueno!, logré decir, aunque mi propia voz me sonó hueca, como si viniera de un pozo viejo. Sara dio un paso hacia mí y me llegó el golpe de su perfume caro, de esos que cuestan más que todas mis medicinas del mes. Eduardo, mientras estamos fuera celebrando, ¿me harías un favorcito? No esperó mi respuesta. No olvides terminarte las sobras que están en el refrigerador. Odiaría que se echaran a perder mientras nosotros tenemos nuestra cena familiar. La forma en que pronunció cena familiar fue como un cuchillo retorciéndose despacio en mi pecho. Miré a Alberto, esperando que dijera algo, que corrigiera a su mujer, que le recordara que yo era su padre y merecía un lugar en esa mesa.
Pero él ya iba subiendo las escaleras para cambiarse, completamente ciego a lo que acababa de pasar. El pastel de carne que sobró debería ser suficiente para ti, continuó Sara, revisándose las uñas perfectas. Y hay de esa sopa de lata que te gusta en la alacena, mucho más apropiada para alguien de tu edad. De pronto, sentí que un bloque de hielo se me instalaba en las entrañas. No era la primera vez que Sara soltaba comentarios así, pero había algo en esta noche que se sentía distinto. Tal vez era la crueldad tan natural, tan casual. La forma en que me borraba del mapa mientras mi hijo festejaba a escasos 5 metros. Tal vez fue darme cuenta de que a Alberto ni siquiera se le había cruzado por la cabeza incluirme. Está bien, dije en voz baja, porque eso era lo que siempre decía. Era lo que llevaba diciendo 5 largos años. La sonrisa de Sara se iluminó. Eres un hombre tan comprensivo, Eduardo. Eso es lo que siempre he valorado de ti. Conoces tu lugar, conocer mi lugar, en mi propia casa. La casa que había comprado con mi difunta esposa hacía 32 años. El hogar donde le cambié los pañales a Alberto, donde le ayudé con la tarea, donde le enseñé a manejar en la misma entrada que yo seguía barriendo cada mañana. Los vi arreglarse para su gran noche. Alberto bajó las escaleras luciendo impecable en el traje que yo le había comprado en Navidad. Sara se había puesto un vestido rojo que seguro costaba más que mi pensión entera. Reían y bromeaban mientras juntaban sus cosas. Completamente en paz con la idea de dejarme atrás, arrumbado como un mueble viejo. Seguro, llegamos tarde, gritó Alberto mientras caminaban hacia la puerta. No nos esperes despierto. La puerta se cerró tras ellos con un clic suave, y de golpe, la casa se sintió inmensa, hueca, como una cueva. Me quedé parado en el pasillo por un largo rato, escuchando el motor del carro de Alberto alejarse de la entrada. A través de la ventana, vi las luces rojas desaparecer al final de la calle, llevándolos hacia un banquete donde, al parecer, no había silla para mí. Caminé hacia la cocina y abrí el refrigerador. Ahí estaba el pastel de carne que Sara había mencionado, metido en un recipiente de plástico con mi nombre, escrito con su letra perfecta, como si yo fuera un niño chiquito que pudiera olvidar cuál era su comida, como si fuera un arrimado en mi propia casa que necesitaba etiquetas para recordar qué tenía permiso de tragar. Y ahí fue cuando el golpe me llegó de lleno. Todo el peso de en qué se había convertido mi vida. Ya no era el padre de Alberto, ya no era el señor de esta casa, era la servidumbre. Era el viejo que cocinaba, limpiaba, pagaba los recibos y mantenía la boca cerrada mientras la verdadera familia vivía su vida a mi alrededor. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa de madera, donde Margarita y yo habíamos compartido miles de escenas, donde le ayudamos a Alberto con sus maquetas de la escuela, donde tejimos sueños para un retiro que nunca llegó. Y ahora estaba ahí, solo, sosteniendo un traste con sobras, mientras mi hijo brindaba por su éxito con todos, menos conmigo. Por primera vez en 5 años, me di permiso de sentir todo el peso de mi rabia. Y mientras estaba sentado en esa cocina silenciosa, tomé una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. A solas en esa cocina, con el eco de sus risas de fiesta aún zumbándome en los oídos. Mi mente viajó al pasado, a cómo empezó todo este infierno. No fue de golpe, esta erosión de mi lugar en mi propia sangre. Ocurrió tan despacio, tan gota a gota, que apenas me di cuenta hasta que ya me había vuelto un fantasma. Margarita murió hace 6 años, tras una batalla salvaje contra el cáncer que duró 18 meses. Durante esas últimas semanas, Alberto estaba terminando su maestría y solo podía venir los fines de semana. Yo lo entendía. Yo le sostuve la mano a ella en cada quimioterapia, la llevé a cada consulta y la abracé cuando lloraba a mares por el dolor. Cuando se me fue, en esa mañana gris de noviembre, creí ingenuamente que lo peor ya había pasado. Alberto conoció a Sara 2 meses después del funeral de su madre. La trajo a comer un domingo, y recuerdo cómo me esforcé con el alma para que me cayera bien. Fue bastante educada, preguntó por las macetas de Margarita y halagó el asado que yo había aprendido a hacer de tanto ver a mi mujer por 37 años. Pero había algo en sus ojos cuando escaneaba nuestra casa humilde, un brillo calculador que me revolvía el estómago. Tu padre parece muy autosuficiente, la escuché decirle a Alberto una noche, cuando creían que yo estaba arriba. Qué bueno que puede valerse por sí mismo. Esa debió haber sido mi primera señal de alerta. Los cambios empezaron chiquitos.
Alberto empezó a cancelar nuestros tradicionales desayunos de sábado por la mañana, esos que compartíamos desde que él tenía 12 años. Sara y yo tenemos planes. Se volvió su excusa de siempre. Luego empezaron a faltar nuestros viajes de pesca mensuales, algo que hacíamos juntos desde que él tuvo fuerzas para sostener una caña. Cuando se comprometieron, después de solo 8 meses de novios, Sara sugirió que se mudaran conmigo, temporalmente para ahorrar para la boda. Dije que sí de inmediato. La casa se sentía tan inmensa y vacía, sin Margarita, que pensé que tenerlos ahí ayudaría a espantar el silencio. Ese fue mi segundo error. Al principio, todo parecía normal. Yo preparaba la cena casi todas las noches porque lo disfrutaba y porque Sara juraba que apenas estaba aprendiendo a cocinar. Alberto elogiaba mis guisos y le decía a Sara que tenía suerte de tener a un buen cocinero en casa. Pero poco a poco, los halagos se apagaron y las exigencias crecieron. El Eduardo hace el mejor asado de olla. Se transformó en Eduardo. Vienen los García a cenar el sábado. Tú te encargas de la comida, ¿verdad? Mi papá es buenísimo cuidando la casa. Se volvió. El baño necesita limpieza, Eduardo. Te dejé las cosas en la barra. Me repetía a mí mismo que era temporal. Eran jóvenes y andaban a las prisas con sus carreras. Yo estaba jubilado y tenía el tiempo del mundo. Estaba ayudando a la familia, tal como Margarita hubiera querido. La boda fue preciosa, aunque apenas me sentí más que un invitado cualquiera. Sara tenía ideas muy claras sobre cada detalle, y a mí nadie me pidió mi opinión. Yo pagué las flores, un gasto de 60,000 pesos, que me vació casi todos los ahorros de ese mes, porque Alberto mencionó que andaban apretados con los gastos. Solo en lo que nos acomodamos, papá, me dijo. Tú entiendes. Después de la boda, yo esperaba que empacaran sus cosas y se fueran. Hablaban de buscar su propio nido. Tal vez un departamentito en el centro. Pero cada vez que yo sacaba el tema, brotaba una excusa nueva. Sara estaba empezando un trabajo nuevo y necesitaba ahorrar. Alberto estaba esperando un ascenso. Las rentas estaban por las nubes. Los meses se hicieron años y, lentamente, dejé de ser el dueño de la casa para convertirme en el mozo de planta. Pasó tan despacio que no podría clavar una aguja en el calendario para decir cuándo cambió todo. Tal vez fue cuando Sara empezó a dejarme listas del súper con instrucciones precisas de qué marcas comprar y cuánto debía gastar. Tal vez fue cuando Alberto dejó de preguntarme si quería acompañarlos a cenar fuera y empezó a dar por hecho que yo prefería quedarme encerrado. O a lo mejor fue el día en que Sara me entregó un calendario de limpieza que había impreso, con tareas diarias y exigencias de limpieza profunda para el fin de semana. Pensé que esto te ayudaría a organizarte mejor, me dijo con esa sonrisa radiante. Ya sabes lo importante que es mantener los estándares en mi propia casa, como si yo no hubiera mantenido estas paredes de pie por más de 30 años. Empecé a notar otras cosas también, cómo tenían pláticas larguísimas sobre sus amigos, su trabajo, sus planes a futuro. Pero en el instante en que yo abría la boca para opinar, la plática daba un giro o se moría de tajo. Cómo Sara movía los muebles del lugar o tiraba mis cosas a la basura, sin preguntarme, diciendo que estaba modernizando la decoración. Cómo Alberto dejó de pedirme consejos y empezó a tratarme como a un pariente senil al que había que controlar en lugar de respetar. Pero lo que más me partía el alma era cómo mi propio hijo parecía haber olvidado quién era yo. Alberto empezó a presentarme a sus conocidos como mi papá, que vive con nosotros, en lugar de mi papá, en cuya casa vivimos. La diferencia parece una tontería, pero cambió de raíz cómo me veía la gente y cómo me veía yo mismo al espejo. Recuerdo el día que entendí que me había vuelto completamente invisible. Un amigo de la universidad de Alberto, Miguel, vino de visita, y se pasaron toda la tarde hablando de sus carreras, de sus inversiones, de su futuro. Yo estaba sentado en mi propia sala, escuchando cómo hablaban de mí como si yo fuera aire. «Qué bueno que tu papá les puede ayudar con la casa», dijo Miguel. «Mis papás también ya están grandes, y me da pendiente cómo le van a hacer cuando ya no se puedan valer por sí mismos». Alberto asintió, con cara de pena. Sí, nos funciona bien. Él se mantiene ocupado cocinando y limpiando, y nosotros le ayudamos con los recibos y el mantenimiento. Es un buen arreglo para todos, un buen arreglo. Como si el hecho de que yo pagara la hipoteca y la luz mientras les hacía de comer y les limpiaba su mugre fuera, de algún modo,
una obra de caridad de su parte. Pero me mordí la lengua. Ya había aprendido que abrir la boca solo terminaba en dramas y en acusaciones de que yo era un viejo terco y difícil. Era más fácil quedarme callado, recoger las migajas de respeto que estuvieran dispuestos a aventarme. El asunto del dinero era, quizá, la espina que más hondo se me clavaba. Siempre fui bueno con los centavos, cuidadoso y responsable. Cuando Margarita falleció, yo tenía la ilusión de viajar un poco, tal vez ir a ver a mi hermana a Ensenada, o hacer ese viaje en tren por todo el país del que tanto hablábamos. En vez de eso, terminé financiando la vida de lujos de mi hijo, mientras me trataban como a un criado en mi propia casa. Cuando el carro de Alberto se descompuso, yo pagué los 40,000 pesos del mecánico sin pedirles que me lo devolvieran. Cuando Sara quiso muebles nuevos para la sala, de algún modo terminé pagando la sala de 80,000 pesos en la que ni siquiera tenía permiso de sentarme cuando traían visitas. Es una inversión en el patrimonio familiar, decía Sara cada vez que salían estos gastos. ¿Entiendes lo importante que es mantener el valor de la propiedad? El patrimonio familiar. Mi casa, la casa, que todavía estaba a mi nombre, por la que yo seguía pagando el predial, la que yo mantenía, aseguraba y por la que perdía el sueño. Pero vaya uno a saber cómo, en sus cabezas, se había convertido en un bien comunal donde yo era el último en la cadena alimenticia. Que me dejaran fuera de la cena de celebración de Alberto esta noche no era un accidente. Era el resultado lógico de 5 años de irme borrando con goma. Me habían editado fuera de mi propia familia, me habían reducido a un personaje de relleno en la historia de mi propia vida. Sentado allí, con ese traste de plástico lleno de sobras, me cayó un 20 que me dio terror y libertad al mismo tiempo. Yo tenía opciones. No tenía por qué agachar la cabeza y tragarme esto. No tenía por qué sonreír y decir, está bien. Cuando mi nuera me trataba como a su chacho, no tenía por qué fingir que quedarme fuera de la fiesta de mi propio hijo era algo normal. Por primera vez en 5 años, me di el lujo de imaginar cómo sería mi vida si dejara de ser tan comprensivo, tan complaciente, tan agradecido por las miserables migajas de cariño que me aventaban al piso. Y a medida que esa idea echaba raíces, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. Lo que no te he dicho todavía es que, mientras Alberto y Sara andaban por ahí festejando su ascenso, yo no estaba nada más sentado en esa cocina lamiéndome las heridas. Estaba ejecutando un plan en el que llevaba trabajando los últimos 6 meses. Desde el mismísimo día en que Sara me dijo que yo necesitaba contribuir de manera más significativa al hogar, haciéndome cargo de todas las compras, la cocina y la limpieza. Ese fue el día que empecé a ver a un abogado. Se llamaba licenciado Roberto Vargas, y su despacho estaba en un edificio modesto en el centro, suficientemente lejos de nuestra colonia como para no toparme con ningún conocido. Di con él por recomendación de mi médico, que notó que yo había bajado de peso y andaba con los nervios de punta en mi último chequeo. ¿Te están tratando mal en casa, Eduardo? Me preguntó el doctor Martínez con mucha suavidad. A veces, los hijos adultos se vuelven unos tiranos cuando viven con sus padres mayores. En ese momento solté una risa nerviosa para disimular, pero de todos modos me deslizó la tarjeta del licenciado Vargas en la mano. Por si algún día necesitas platicar con alguien sobre tus opciones, me dijo. Me tomó 3 semanas armarme de valor para marcar el número. El licenciado era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 40 años, con una mirada noble y una forma de escuchar que me recordó tanto a mi difunta Margarita. Durante nuestra primera cita, le solté toda mi situación, sintiéndome como un tonto y un traidor mientras le describía cómo me había vuelto el sirviente de mi propia casa. Eduardo, me dijo cuando terminé, lo que me estás describiendo es una forma de maltrato a personas mayores. Pasa mucho más seguido de lo que crees. Maltrato a personas mayores. Las palabras me cruzaron la cara como una cachetada helada. Nunca lo había visto desde esa orilla, pero escucharlo en voz alta hizo que los engranes de mi cabeza por fin encajaran. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté. Fue entonces cuando el licenciado me explicó algo que me sacudió por completo. La casa estaba totalmente a mi nombre. Cuando Margarita y yo la compramos hacía 32 años, la pusimos solo a mi nombre porque yo tenía mejor historial en el banco. Después de que ella murió, nunca metí a Alberto en las escrituras,
por más indirectas que Sara me tiraba, sobre asegurar el futuro de la familia. Tienes mucho más poder del que te imaginas, me había dicho el abogado. Esta es tu propiedad. Puedes tomar las decisiones que quieras sin pedirle permiso a... Durante los meses siguientes, el licenciado me ayudó a desenredar mis finanzas mejor de lo que yo lo había hecho en años. Resulta que yo no estaba sobreviviendo a duras penas con mi pensión, como Alberto y Sara juraban. Tenía el dinero del seguro de vida de Margarita, casi intacto. Tenía mi jubilación de 38 años, partiéndome el lomo en la comisión de luz. Tenía ahorros e inversiones a los que la depresión me impidió ponerles atención cuando mi mujer se fue. Y lo más importante, tenía una casa que, en el mercado actual, valía cerca de 8 millones de pesos. Podrías vender esta casa mañana mismo y tener dinero suficiente para vivir a cuerpo de rey donde se te antoje, me explicó. Podrías comprarte algo más chico, a lo mejor en una zona tranquila, y te sobraría dinero para viajar, para tus pasatiempos, para lo que te dé la gana hacer con tu retiro. Al principio, la idea me pareció una locura. Esta era la casa de la familia. Aquí creció Alberto, aquí Margarita y yo levantamos nuestra vida ladrillo a ladrillo. ¿Cómo iba a venderla? Pero, conforme pasaban los meses y las faltas de respeto se hacían cada vez más descaradas, empecé a ver las paredes con otros ojos. Ya no era un hogar familiar, era una cárcel donde yo mismo me había ofrecido como mozo sin sueldo. Hace 3 meses tomé la decisión, puse la casa a la venta con una corredora de bienes raíces de otro municipio, alguien que no tenía forma de conocer a Alberto ni a Sara. Se la estuve enseñando a los clientes entre semana, cuando ellos estaban trabajando, diciéndoles que andaba en el seguro o haciendo mandados. La casa se vendió en mes y medio. Esta noche, mientras ellos brindaban por el ascenso de Alberto en el Romano, yo no solo estaba empacando mis garras. Estaba ejecutando el último acto de un plan que me devolvería el aliento. Caminé por cada cuarto de la casa, tomando únicamente lo que era de mi sangre. Mi ropa, mis libros, mis álbumes de fotos, el reloj que Margarita me regaló en nuestras bodas de plata. Dejé atrás todos los muebles finos que Sara había escogido. Todos los aparatos carísimos que Alberto juró que necesitábamos. Todas esas cosas que habían convertido mi casa en su vitrina de presunción. Acomodé toda mi vida en 3 maletas y las subí a mi carro. Luego me senté a la mesa de la cocina y empecé a escribir la carta que llevaba meses redactando en mi cabeza. Alberto y Sara, escribí. Para cuando lean esto, yo ya no estaré aquí. La casa se vendió. Firmamos ayer, y los nuevos dueños toman posesión mañana a primera hora. Tienen que sacar sus cosas antes de las 9 de la mañana. Hice una pausa, imaginándome sus caras al leer esas letras. Una parte de mí sintió culpa, pero una parte mucho más grande sintió algo que no probaba en años. Alivio. Han estado viviendo en mi casa por 5 años, continué. En todo este tiempo, yo he pagado la hipoteca, la luz, el agua, el seguro, el predial y el mantenimiento. Les he hecho de comer, les he limpiado su cochinero y les he patrocinado su estilo de vida, mientras ustedes me trataban como a su chalán en mi propia casa. Me temblaba un poco el pulso al escribir, pero no me detuve. Alberto, yo te crié para que fueras un hombre de bien, no esto. Apoyé tus estudios, tu carrera, tus sueños y tu matrimonio. A cambio, dejaste que tu mujer me pisoteara con desprecio mientras tú te quedabas callado, cruzado de brazos. Me han hecho a un lado en las fiestas familiares. Han tirado mis opiniones a la basura y me han hecho sentir como un arrimado bajo mi propio techo. Dejé de escribir y pasé la mirada por la cocina una última vez. Mañana por la mañana, todo esto sería de la familia Hernández, una pareja joven con 2 chamaquitos que se habían enamorado del calor y el alma de esta casa. Me prometieron que cuidarían las macetas de Margarita. El dinero de la venta, después de liquidar el $1,000,000 que quedaba de la hipoteca, me iba a permitir empezar de cero en otro lado. Me compré una casita en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde pienso vivir mi retiro en paz y con dignidad. San Cristóbal siempre fue el sueño de Margarita. Habíamos planeado ir para nuestro 40º aniversario. A lo mejor hasta retirarnos allá algún día. Ahora iba yo solo, pero, de alguna manera, se sentía correcto. Era un borrón y cuenta nueva, un lugar donde nadie me conocía como el viejo viudo y triste, que dejaba que su familia lo pisoteara como tapete. Les dejo el departamento de Jardines del Río.
Escribí refiriéndome a una propiedad de una recámara que yo rentaba desde hacía 15 años y de la que nunca les había hablado. La renta es de 16,000 pesos al mes. Servicios aparte. El contrato de los inquilinos actuales se vence la próxima semana, así que pueden mudarse de inmediato si quieren. Esa fue mi única ofrenda a la culpa. No los iba a dejar en la calle, pero tampoco se las iba a poner fácil. El departamento era una ratonera, nada que ver con la casona a la que se habían malacostumbrado, y por primera vez en 5 años iban a tener que soltar billetes para pagar renta. Los muebles, los electrodomésticos y demás cosas de esta casa ahora son suyos, como un regalo. Considérenlo mi pago por los 5 años de trabajo esclavo que les di gratis. Cerré la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa de la cocina, aplastada con el viejo tarro de galletas de margarita para que no volara. Luego, caminé por la casa una última vez, apagando las luces y checando que las ventanas estuvieran bien cerradas. Mañas de 32 años de ser dueño que se niegan a morir. En la puerta principal, me detuve y volteé a ver la sala donde Alberto dio sus primeros pasos, donde partimos tantos pasteles de cumpleaños y celebramos Navidades, donde Margarita y yo bailábamos pegaditos nuestra canción en las tardes mansas de domingo. Pero también vi el cuarto donde Sara me prohibió sentarme en los muebles nuevos cuando traía visitas, donde Alberto ponía los ojos en blanco si yo intentaba opinar sobre las noticias, donde me habían obligado a sentirme como un intruso en mi propia biografía. Eché llave a la puerta y dejé el manojo en el buzón, tal como acordé con la corredora. Mañana, los Hernández pasarían por ellas para empezar a escribir su propia historia en estos muros. Ojalá fueran más felices aquí de lo que yo lo fui en este último lustro. Mientras arrancaba el carro, no miré por el espejo. Por el retrovisor, alcancé a ver el foco del porche brillando, igualito que cada noche durante 32 años. Pero, por primera vez en media década, yo no sería el que regresara a apagarlo. Tenía 6 horas de ventaja antes de que Alberto y Sara regresaran de su pachanga. Para entonces, yo ya estaría a cientos de kilómetros de distancia, devorando la noche hacia una nueva vida donde nadie, jamás, volvería a confundirme con el chacho de mi propia casa. Iba por algún tramo carretero a las afueras de Tuxtla, cuando el celular empezó a vibrar. Eran las 3:15 de la madrugada, y llevaba manejando casi 6 horas, parando nada más para echar gasolina y comprar café. Las curvas de la sierra estaban oscuras y cerradas, pero yo me sentía más vivo y despierto que en años. La pantalla marcaba el nombre de Alberto. Dejé que se fuera al buzón. Volvió a sonar de inmediato, y luego otra vez. A la cuarta llamada, me orillé en un paradero y apagué el teléfono por completo. Aún no estaba listo para escuchar su voz. Necesitaba llegar a San Cristóbal primero, pisar mi nueva casa. Hacer esto realidad antes de enfrentarme a su berrinche. Llegué a San Cristóbal de las Casas, justo cuando el sol empezaba a despuntar sobre las montañas de los Altos de Chiapas. La manejada había sido una paliza, pero ver esos cerros envueltos en la luz dorada de la mañana hizo que cada maldito kilómetro valiera la pena. Aquí era donde Margarita y yo debimos haber llegado juntos, pero de alguna extraña manera, hacerlo solo se sentía como cumplir una promesa a nombre de los dos. La casita que compré era más chica que la vieja, pero era 100% mía. Una cabaña de 2 recámaras, con un corredor de madera y una ventana en la cocina que miraba directo a la sierra. La había comprado a ciegas, pura foto y recorrido virtual, lo cual era o la mayor locura o el acto más liberador que había cometido en mi vida. Al meter el carro a la entrada, vi a doña Carmen, la vecina que me había estado echando un ojo a la propiedad, saludándome con la mano desde su jardín de al lado. «Usted debe ser don Eduardo», me gritó, acercándose con una sonrisa que abrazaba. «Bienvenido a la colonia. Ya tenía ganas de conocerlo. Por primera vez en 5 años, alguien se alegraba de corazón al verme. No porque me quisieran sacar un favor, no porque yo le sirviera de algo, sino simple y sencillamente porque era el nuevo vecino al que había que darle la bienvenida. Muchas gracias», le dije. Y se lo dije desde más adentro de lo que ella jamás podría imaginar. Me pasé la mañana desempacando mis 3 maletas y reconociendo mi nuevo territorio. Los dueños anteriores la habían dejado amueblada con cosas sencillas, cómodas, de estas que te invitan a sentarte en lugar de darte miedo mancharlas. En la cocina,
Me preparé mi primer café y me senté en la mesita junto a la ventana, viendo cómo la montaña despertaba a lo lejos. A las 10 de la mañana, por fin prendí el celular. Tenía 17 llamadas perdidas y 12 mensajes de voz. Todos de Alberto, menos 3 llamadas de un número desconocido, que supuse era Sara marcando desde su aparato. Escuché el primer mensaje, amarrándome los machos para lo que sabía que venía. «Papá, ¿qué chingados está pasando?». La voz de Alberto sonaba aguda, atacada de pánico. «Llegamos a la casa y hay unos extraños aquí adentro. Dicen que la compraron. Márcame ahorita mismo». El segundo mensaje venía cargado de rabia. «Papá, esto no da risa. Esta gente trae papeles que dicen que son los dueños de nuestra casa. Quieren que nos larguemos. ¿Dónde estás? Llámame inmediatamente». Para el quinto mensaje, la voz de Alberto había pasado del coraje a algo que olía a pura desesperación. «Papá, por favor. Ya encontré tu carta. No entiendo nada. Podemos arreglar esto. Nomás, devuélveme la llamada y dime dónde estás». Los últimos mensajes apenas si se le entendían. Alberto estaba llorando en uno de ellos, un sonido que yo no le escuchaba desde que era un chiquillo. En otro, se oía a Sara de fondo, chillando como loca de la rabia, aunque no logré distinguir qué veneno escupía. Borré todos los mensajes sin terminarlos de escuchar. Luego, bloqueé los 2 números. Durante los siguientes 3 días, me olvidé de que el mundo existía. Me dediqué a caminar por San Cristóbal, perdiéndome por sus callecitas de piedra, entrando a las tiendas del centro, comiendo en fonditas donde los meseros de verdad te hacían plática porque les nacía. Fui al mercado a comprar el mandado para mi cocina y preparé guisos que me comí en la gloria del silencio, sin nadie que me criticara la sazón ni me exigiera que le lavara los platos al terminar. Al cuarto día, doña Carmen tocó a mi puerta con un plato de pan dulce recién horneado y unas noticias que me revolvieron las aguas. «Don Eduardo, espero que no lo tome a mal, pero ha estado llamando un muchacho preguntando por usted en la colonia. Dice que es su hijo y que está muy preocupado. Se me hizo un nudo en la panza. ¿Qué le dijo?». «Nada, faltaba más. Yo no sé nada de sus asuntos personales, y así se lo hice saber, pero se oía muy alterado. Me dejó su teléfono y me rogó que le pidiera que le marcara si lo veía. Me extendió un pedazo de papel con el número de Alberto, escrito con una letra que no era de él. Ver esos números ahí, escritos por el pulso de un extraño, hizo que el golpe de realidad se sintiera definitivo, sin vuelta atrás. «Le agradezco de corazón que no le haya dado información», le dije. Doña Carmen me escudriñó la cara con ese ojo clínico que solo te dan las décadas de vida. «¿Anda usted metido en algún problema, don Eduardo? Porque si es así, hay lugares donde lo pueden apoyar, gente que puede ayudar». Casi suelto una carcajada por la ironía de la vida. La gente asumiendo que yo era el pobrecito que necesitaba auxilio, cuando por primera vez en años, yo estaba exactamente donde tenía que estar. «Ningún problema, doña Carmen», le aseguré. «Puros enredos de familia de los que es mejor pintar raya». Ella sintió despacio, entendiendo todo sin preguntar más. A veces, la familia que le toca a uno no es la familia que uno necesita. No tiene nada de malo escoger la paz de uno por encima de los dramas ajenos. Esa tarde, desbloqueé el número de Alberto solo el tiempo suficiente para mandarle un único mensaje de texto. «Estoy bien y a salvo. No intentes buscarme. Necesito espacio para vivir mi propia vida. Te pido que respetes mi decisión». Su respuesta cayó a los pocos minutos. «Papá, por favor. Tenemos que hablar. Perdóname. Sara también te pide perdón. Podemos arreglarlo. Solo dime dónde estás». Leí sus palabras y sentí algo que no me esperaba. Nada. Ni una gota de culpa, ni una duda, ni esas ganas enfermas de arreglarle la vida a todos a costa de la mía. Solo una certeza serena y cristalina de que había hecho lo correcto. Le tecleé de vuelta. «El departamento de Jardines del Río está disponible. 16,000 al mes. El primer mes corre a partir del 15. Cuídense mucho». Y volví a bloquear su número, esta vez para siempre. Esa noche, me senté en mi corredor nuevo a ver cómo el sol se escondía tras la sierra, escuchando cómo la colonia cobraba vida a la hora de la cena. Chamacos jugando en la calle, familias platicando alrededor de un asador, los ruidos normales de gente viviendo sus vidas sin chantajes, sin telarañas, sin ese veneno constante de rencor que me había asfixiado por 5 años. Pensé en Alberto y Sara, que seguramente estaban pasando la noche colgados del teléfono, marcándole a todos los parientes,
tratando de entender cómo su minita de oro se les había derrumbado en la cara. Me pregunté si de verdad estaban arrepentidos o si nomás les dolía que se les hubiera acabado la chiche. Me pregunté si Alberto por fin se estaba dando cuenta de todo lo que había pisoteado. Pero, para ser sincero, descubrí que ya casi ni pensaba en ellos. 2 semanas después, me llegó una carta reenviada desde mi antigua dirección. Era de Alberto, escrita a mano en hojas amarillas de bloc, lo que me decía que seguramente la escribió de madrugada, cuando la angustia aprieta el cuello. Papá empezaba. Sé que no quieres saber nada de mí, pero necesito que sepas que ya lo entendí. Entiendo lo que Sara y yo te hicimos. Entiendo por qué te fuiste. Entiendo que te tratamos como basura. Y te pido perdón. Perdóname con toda el alma. Hice la carta a un lado y me preparé un té de manzanilla antes de seguir leyendo. Quería tragarme sus palabras con la cabeza fría, sin esa tripa emocional que había gobernado mi relación con él en los últimos años. Nos mudamos al departamento que nos dejaste. Seguía la carta. Es chico, es caro y no se parece en nada a la casa a la que nos habíamos acostumbrado. Sara lo odia. Dice que no estamos para vivir así, que estás siendo cruel y vengativo, pero creo que yo empiezo a entender que no es crueldad. Son simples consecuencias. Sentí un chispazo de algo que se le parecía a la esperanza. Tal vez el muchacho sí tenía remedio después de todo. Extraño nuestros desayunos de los sábados. Extraño cuando nos íbamos a pescar. Extraño tener un padre en vez de alguien que nomás me resolvía la vida. No sé si algún día me vayas a perdonar, pero necesitaba que supieras que por fin veo todo lo que eché a la basura. La carta era de 3 páginas, llenas de recuerdos de cómo éramos antes de Sara. Disculpas por groserías puntuales que yo creía que a él ya se le habían olvidado, y juramentos de ser un hombre nuevo si le daba otra oportunidad. Al final remataba: Te quiero, papá. Sé que dejé de demostrarlo, pero nunca lo dejé de sentir. Si estás dispuesto a volver a intentarlo, te juro que las cosas van a ser diferentes. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón donde tenía las alhajas de margarita y mis papeles importantes. Luego salí al corredor y me senté en la mecedora que compré en una tienda de antigüedades del pueblo, viendo cómo la sierra se pintaba de sombras moradas con la caída de la tarde. La carta de Alberto era exactamente lo que yo había mendigado escuchar por 5 años. Era tragarse el orgullo, era reconocer mi valor, era la promesa de un milagro. Hace 6 meses, leer esas líneas me hubiera hecho hacer las maletas corriendo para regresar a reconstruir nuestro puente. Pero sentado ahí, en el ocaso manso de mi nueva vida, me cayó un 20 brutal. Ya no necesitaba sus disculpas. Yo ya había soltado amarras. A los 3 meses de vivir en San Cristóbal, empecé a ir de voluntario a la Casa de la Cultura 2 veces por semana, dándoles clases de números y ahorros a viejitos que andaban batallando con su gasto. Era un trabajo que me llenaba el alma, de una forma que no sentía desde que colgué las botas en la comisión de luz. Un martes de julio, mientras le ayudaba a doña Patí a entender sus recibos del seguro, la directora del centro se me acercó con una cara que me puso los pelos de punta al instante. Don Eduardo, lo buscan, me dijo bajito. Una muchacha joven. Dice que es su nuera. Se me cayó el estómago a los pies. Llevaba meses viviendo en el paraíso de no ser nadie, y la sola idea de que Sara hubiera ensuciado este refugio que me construí se sentía como un balazo. Yo no le di ninguna información de usted, siguió la directora. Pero está muy necia. Dice que es una emergencia familiar. Claro que lo dijo. Le di las gracias. Le dije a doña Patí que le seguíamos la otra semana, y caminé hacia la recepción arrastrando los pies. Sara estaba parada junto a la ventana, viéndose como mosca en leche con su ropa de marca y su maquillaje de revista, en medio de la sencillez de la Casa de la Cultura. Apenas me vio, la cara se le transformó en esa máscara de actriz de telenovela que yo ya me sabía de memoria. Eduardo, pegó el grito, corriendo hacia mí con los brazos abiertos como si fuéramos almas gemelas reencontrándose después de una guerra. Gracias a Dios que te encontré. Estábamos muertos de angustia. Di un paso atrás antes de que me pudiera tocar, manteniendo la voz bajita y de plomo. ¿Cómo diste conmigo? Su sonrisa tembló un segundo. Alberto contrató a un investigador privado. Teníamos que asegurarnos de que estuvieras bien. Un investigador privado. Habían tirado dinero a la basura.
Prefirieron pagarle a un sabueso para casarme en lugar de tener la decencia de aceptar que me había ido por mi propio pie. El hecho de que ni siquiera me sorprendiera me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo poco que habían cambiado. Estoy en perfectas condiciones, le dije. Ya lo viste con tus propios ojos. Ya te puedes regresar por donde viniste. La cara de Sara cambió a esa mirada de perrito pateado que había pulido con los años. Eduardo, tenemos que hablar. Hay cosas de nuestra situación que no entiendes. Su situación ya no es mi problema. Paseó la mirada por la Casa de la Cultura, barriendo las paredes humildes con un asco que ni se molestó en esconder. ¿Aquí es donde te la pasas metido? Eduardo, tú podrías estar viviendo muchísimo mejor que esto. Podrías regresar a la casa y podríamos arreglar las cosas como una verdadera familia. La casa. Todavía le decía la casa, aunque ahora le pertenecía a los Hernández y a sus 2 chamacos. Yo ya estoy en mi casa, le dije sin más. A Sara se le cayó la máscara entera en ese segundo, dejando al desnudo a la mujer fría y calculadora que yo conocía debajo de su disfraz de nuera dulce. Bueno, soltó con la voz hecha piedra. Hablemos a calzón quitado. Entonces, Alberto se quedó sin trabajo. Las palabras me cayeron como balde de agua helada. ¿Qué? 2 semanas después de que te largaste, hubo recorte de personal y le volaron el puesto. Nos estamos ahogando, Eduardo. De verdad, apenas si sacamos para pagar la renta de esa ratonera en la que nos metiste. Sentí esa vieja punzada de culpa, la misma soga que me había tenido amarrado 5 años, pero esta vez la vi tal cual era, un reflejo condicionado a sus tragedias fabricadas. Lamento escuchar eso, dije, y lo decía en serio, pero Alberto es un hombre capaz y estudiado. Ya encontrará otra cosa. A Sara le brilló una maldad en los ojos. No entiendes. Ha estado deprimido desde que te fuiste. Se echa la culpa de todo y eso le está pegando en las entrevistas. Necesita el apoyo de su padre. Tuvo el apoyo de su padre por 34 años, le contesté. Él solito decidió tirarlo a la basura. Cometimos errores, dijo Sara, cambiando el tono a uno de súplica. Pero somos familia. La familia se perdona. La familia se echa la mano en las malas. La miré ahí parada, forrada en su ropa carísima, usando el chantaje emocional con la misma naturalidad con la que respiraba, y sentí algo que jamás había sentido por ella. Lástima. Tienes razón en que la familia se ayuda, le dije, pero también se respeta. No dejan a los suyos fuera de la mesa en las fiestas. No se tratan como sirvientes. No exigen y exigen y exigen, nomás para devolver escupitajos de desprecio. A Sara se le rompió el teatro por completo. Eres un viejo egoísta, siseó como víbora. Nosotros te dimos un propósito, te dimos una razón para pararte de la cama. Sin nosotros, ¿qué chingados eres? Nomás otro viejo viudo y arrumbado esperando a que se lo lleve la flaca. Sus palabras llevaban filo, y 6 meses atrás me hubieran rebanado el alma. Pero parado aquí, en este lugar donde había encontrado a mi gente y mi paz, me sonaron a ecos lejanos de una vida que ya no era mía. Creo que es mejor que te vayas, le dije muy sereno. Alberto viene en camino, soltó, jugando lo que ella creía que era su carta ganadora. Llega mañana manejando. Quiere verte. Quiere pedirte perdón en tu cara. El corazón se me apachurró, no lo voy a negar. Una parte de mí sí quería ver a mi muchacho, escuchar el perdón de su boca, creer que de verdad era otro, pero ya había aprendido a golpes la diferencia entre querer algo y necesitarlo. Pues mañana no me van a encontrar, le dije. Sara me miró con los ojos desorbitados. ¿De verdad te vas a esconder de tu propio hijo? Me voy a esconder de una plática que va a terminar haciéndome sentir culpable por escoger mi propia paz por encima de sus caprichos. Me di la vuelta para irme, pero los ladridos de Sara me siguieron por el pasillo. El contrato del departamento se vence el otro mes, gritó. Si no nos ayudas, nos vamos a quedar en la calle. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ver a tu hijo durmiendo en la banqueta? Me frené en seco y volteé a verla. Por un brevísimo instante, a través de su rabia y sus chantajes, vi algo que se parecía al miedo verdadero, pero yo ya había perdido demasiados años pagando los platos rotos de los demás. Alberto tiene 34 años, le dije. Tiene una carrera, tiene experiencia y tiene más familia aparte de mí. Si termina en la calle, no va a ser porque su viejo decidió por fin empezar a vivir. Esa noche, le marqué a mi hermana Patricia a Ensenada, algo que debí haber hecho hace meses. Eduardo, pegó el grito cuando escuchó mi voz. ¿En dónde diablos te metiste?
Alberto nos trae locos a todos, diciendo que te tragó la tierra. Le solté toda la sopa, desde que se fue Margarita hasta la escenita de Sara esa misma mañana. Patricia me escuchó sin chistar, soltando puros suspiros de pena o bufidos de coraje. Hiciste lo correcto, hermano, me dijo con voz de plomo cuando terminé. A mí nunca me gustó cómo te ladraba esa lagartona cuando yo iba a verlos, y Alberto debió haberte defendido hace años. ¿Qué dice que lo corrieron del trabajo? ¿Y a mí qué? A medio mundo lo corren. Eso no les da derecho a agarrar a su padre de su puerquito. Platicamos por más de 1 hora, y cuando colgamos me sentía más ligero que una pluma. Patricia me invitó a pasar unos días con ella en Ensenada, y por primera vez, de verdad pensé en ir. ¿Cuándo fue la última vez que hice planes para mí solo, sin estar sudando por si a Alberto y a Sara les incomodaba? A la mañana siguiente, agarré el carro rumbo a los miradores de la sierra, y me pasé el día caminando por los senderos que tantas ganas tenía de explorar. Los cerros se veían preciosos bajo el sol del verano, y me topé con varios caminantes que me saludaron de buena gana. Una pareja, ya pegándole a los 70, me invitó a unirme a su grupo de caminata de los martes. Cuando regresé a la casa al atardecer, había un carro desconocido estacionado afuera de la casa de doña Carmen. A través de la ventana de su cocina, la vi platicando con un hombre joven, cuya forma de pararse me recordó dolorosamente a Alberto. Metí el carro a mi cochera y me quedé ahí sentado unos minutos, amarrándome los pantalones. Luego me bajé y caminé derechito a mi puerta, sin voltear a ver a la casa de doña Carmen. Adentro, me preparé algo rápido para cenar e intenté leer, pero los ojos se me iban solos a la ventana. Dando las 8, escuché un toquido suave en la puerta. Al abrir, me topé con Alberto parado en mi corredor, viéndose mucho más viejo y más acabado de lo que recordaba. Traía la ropa arrugada y esos ojos hundidos de la gente que lleva días peleándose con la almohada. «Hola, papá», me dijo en un susurro. Nos quedamos ahí, midiéndonos con la mirada por un buen rato. Este era mi muchacho, el niño al que le quité las llantitas de la bicicleta, con el que me desvelé haciendo sumas, por el que me comí las uñas en cada etapa de su vida. Pero también era el cabrón que se quedó mudo mientras su mujer me trapeaba el piso en mi propia casa. «¿Te ves bien?», dijo por fin. «Sano. Estoy sano. Doña Carmen se ve muy buena gente. Me contó que andas de voluntario en la Casa de la Cultura». Asentí con la cabeza, sin soltarle ni un centímetro de cuerda. A Alberto se le empezó a quebrar la voz. «Papá, perdóname. Sé que no es suficiente, pero necesitaba decírtelo a la cara. Perdóname por todo. Sé que lo sientes. Sara me dijo lo que te escupió ayer, eso de que eras un viejo viudo y solo. Fue una crueldad y una bajeza. Sí, sí lo fue». Cambió el peso de una pierna a la otra, sudando sangre para sacar las siguientes palabras. «Me corrieron del trabajo. Ya me enteré. Sé que seguro piensas que me lo tengo bien merecido». Le clavé los ojos, buscando al niño que fue debajo de esas ojeras y esa barba de 3 días. «Yo no creo que merezcas sufrir, Alberto, pero tampoco creo que arreglar tus broncas sea mi responsabilidad». Se le llenaron los ojos de agua. «Sé que no tengo cara para pedirte esto, pero necesito ayuda». «No es dinero», brincó luego al ver mi cara. «No más un consejo. No sé cómo ser un hombre sin ti. Y tengo mucho miedo de haber olvidado cómo ser tu hijo». Fue la verdad más desnuda que me había dicho en años, y me dio un apretón en el corazón, pero al mismo tiempo me forjó el carácter en hierro. «Aprendiste a ser un hombre sin mí el día que escogiste la comodidad de tu mujer por encima de la dignidad de tu padre», le dije suavecito. «Puedes aprender a resolver tus broncas de la misma forma». A Alberto se le cayeron los hombros. «Entonces ya está, se acabó». Miré a mi muchacho, a este hombre al que amé, por el que me quité el pan de la boca y que me había roto el alma en pedazos, y sentí que una pieza final encajaba dentro de mí. «Se acabó el tipo de familia que éramos», le dije. «Si llegamos a hacer algo distinto, eso ya depende de ti». 1 año después, estaba sentado en mi corredor en una mañana fresca de octubre, viendo la sierra pintarse de los colores del otoño, cuando doña Carmen se acercó con su taza de café y su sonrisa de siempre. «Pasó temprano el cartero», me dijo, acomodándose en la mecedora que compré para las visitas. Parece que le llegó algo de Ensenada. Patricia había cumplido su palabra de no soltarme la mano. Ya teníamos nuestra rutina de hablarnos cada semana y mandarnos cartas cada mes. Esa clase de calor de familia que yo había olvidado que existía.
Estaba haciendo planes para venir a pasar la Navidad conmigo, nuestra primera fiesta juntos en más de 10 años. ¿Qué tal lo tratan los de la caminata? Me preguntó doña Carmen. De maravilla, le dije, y era la pura verdad. Los senderistas de los martes se habían convertido en mis amigos de a de veras, gente que buscaba mi compañía por ser quien era, no por lo que les pudiera sacar. Andamos armando un viaje a los lagos de Montebello para el otro mes. ¡Qué chulada! Se le ve muchísimo más contento que cuando recién llegó. Tenía toda la boca llena de razón. Había bajado 10 kilos sin hacer dieta, más que nada, por andar movido y por comerme mis guisos con gusto, en vez de tragar bilis, escuchando cómo le hacían el feo a mi comida. Mi presión andaba tan bien que el doctor Martínez me tuvo que bajar la dosis de las pastillas cuando fui a verlo en un viaje relámpago que hice para arreglar unos papeles. Don Eduardo, me dijo doña Carmen con mucho tiento, espero no ofenderlo, pero ¿ha sabido algo de su muchacho? Sí había sabido, aunque no como ella se imaginaba. Hace 2 meses, me llegó una invitación de boda por correo. Alberto se volvía a casar, esta vez con una mujer llamada Jimena, a la que yo ni conocía en pintura. La invitación era muy estirada y seca, dirigida al señor Eduardo, como si yo fuera un tío lejano y no el padre del novio. Les mandé un regalo de bodas, un estuche muy fino de cuchillos de cocina, con una tarjeta que decía, les deseo toda la felicidad. Nunca me dieron las gracias. Le va bien, le contesté a doña Carmen con la verdad. Consiguió otro trabajo y se volvió a casar. Pero usted no fue a la boda. No, no me invitaron de forma que valiera la pena ir. Doña Carmen asintió, muy sabia. Ella había criado a 4 hijos, y le entendía los enredos de familia mejor que nadie. A veces, el trago más amargo de amar a alguien es aceptar que no tienen la capacidad de quererlo a uno como se merece. Me dijo muy suavecito. Esa tarde agarré el carro para ir al pueblo a hacer mi mandado de la semana. Esa rutina se había vuelto uno de mis gustos más grandes. Compraba en un mercadito donde los marchantes ya se sabían mi nombre y mis mañas, donde me podía tomar todo el tiempo del mundo, escogiendo mi verdura fresca y mis buenos cortes de carne, sin nadie haciéndome caras por el precio ni cuestionando mis antojos. Mientras echaba las bolsas a la cajuela, me sonó el celular. Era un número conocido pero privado, lo que significaba que seguro era Alberto marcando de su oficina. Nunca bloqueé el número de su trabajo, aunque casi nunca le contestaba. Esta vez, algo me hizo picarle al botón verde. Papá. La voz de Alberto sonaba tímida, con miedo. Hola, Alberto. Me casé el fin de semana pasado. Ya lo sé. Muchas felicidades. Hubo un silencio largo del otro lado. No estaba seguro de si te había llegado la invitación. Digo, no estaba seguro de si ibas a querer ir. No hubiera ido, le dije con el corazón en la mano. Pero de verdad espero que seas muy feliz. Otro silencio. Jimena está embarazada. Esas palabras me sacudieron con una fuerza bárbara. Iba a ser abuelo. O más bien, yo ya era abuelo de edad, pero este sería el primer nieto que nacía desde que decidí escoger mi vida por encima de las de ellos. Esa es una bendición enorme, le dije, y se lo dije del alma. Papá, yo sé que la cosa entre nosotros está muy raspada, pero yo quiero que esta criatura conozca a su abuelo. Jimena no entiende por qué no nos hablamos, y yo ya me cansé de inventarle cuentos. Me recargué en la puerta del carro, viendo a la gente pasar con su mandado, mientras yo trataba de digerir esta plática que no me esperaba. ¿Y qué opina Sara de todo esto? Le solté. Sara y yo nos divorciamos hace 6 meses. La voz de Alberto sonó seca, sin vida. De hecho, se regresó a Querétaro a vivir con sus papás. Sentí un nudo de cosas raras en el pecho, alivio de que Alberto por fin se hubiera quitado la venda y viera los chantajes de Sara. Tristeza de que le hubiera tocado aprender la lección a trancazos y algo que se parecía mucho al sabor de la revancha, aunque traté de escupir ese sentimiento rápido. Siento mucho que tu matrimonio se haya ido a pique. Yo no, dijo Alberto en voz bajita. Papá, yo sé que no puedo borrar los últimos 5 años. Sé que te lastimé de formas que seguro no tienen perdón de Dios, pero estoy tratando de ser un hombre de bien ahora y me gustaría tener el chance de ser un mejor hijo. Cerré los ojos, sintiendo la pedrada de sus palabras. Esta era la plática que me armé en la cabeza 1000 veces, el perdón con el que soñaba despierto. Pero ahora que me estaba pasando de frente, me di cuenta de que lo estaba midiendo con pinzas en lugar de aventarme a sus brazos. ¿Y cómo se ve eso para ti, Alberto? ¿Eso de ser un mejor hijo?
Todavía no sé, me confesó. A lo mejor podemos empezar con llamadas. A lo mejor podría ir a verte un día, nomás yo, y platicar. A lo mejor podrías conocer a Jimena y al bebé cuando nazca. Y si no estás listo para eso, entonces me aguanto hasta que lo estés, o aceptaré que nunca lo vas a estar. Papá, no te estoy llamando para presionarte ni para echarte culpas de nada. Nomás quería que supieras que ya entiendo por qué te largaste, y no te juzgo. Era la plática que me urgía tener con él hacía un año, pero escucharla ahorita me supo distinto a lo que me imaginaba. En lugar de brincar de alegría, sentí una paz maciza sobre mis propias reglas. Me da mucho gusto que hayas aprendido a la mala, le dije, y me da gusto que estés empezando de cero con alguien que te valore. Pero, Alberto, necesito que me entiendas algo. Yo ya no necesito tus disculpas para ser feliz. Lo sé, soltó de volada. No te estoy pidiendo perdón para que regreses. Te estoy pidiendo perdón porque es lo justo y porque debía habértelo dicho hace años. Esa pequeña diferencia valió para mí más de lo que él jamás va a entender. El bebé nace en abril, siguió Alberto. Si algún día quieres conocerlo, tienes las puertas abiertas. Si no, también te entiendo. Cuando colgamos, me quedé sentado en el carro un buen rato, masticando la idea de los nietos, las segundas oportunidades y la enorme diferencia que hay entre perdonar a alguien y volver a invitarlo a tu vida. Pensé en Margarita y en cómo habría manejado ella este enredo, en cómo habría balanceado el amor ciego por su muchacho con el respeto por mi dignidad. Esa noche le marqué a Patricia y le conté de la llamada. ¿Y vas a ir a conocer a la criatura?, me preguntó. Lo estoy pensando. A lo mejor cuando esté más grandecito, cuando pueda ir de visita sin que el viaje se trate de la culpa de Alberto o del morbo de Jimena por conocer al abuelo fugitivo. Suena muy prudente. Tú no le debes tu tiempo a nadie más que a ti mismo. 6 meses después, me llegaron unas fotos por correo. Una niña preciosa a la que le pusieron Margarita Rosa, en honor a su difunta abuela. En las fotos, Alberto se veía acabado de cansancio, pero con una felicidad en los ojos que yo no le veía desde antes de que se casara por primera vez. Me quedé viendo los retratos un buen rato. Esta nietecita que llevaba el nombre de mi mujer tenía la barbilla de Alberto y lo que parecían ser mis mismos ojos, aunque con los bebés uno nunca sabe. Puse las fotos en un marquito sobre la mesa de mi cocina para verlas con el café de la mañana, pero no le marqué a Alberto para darle las gracias por mandarlas. Todavía no estaba listo para volver a abrir esa puerta y ya había aprendido que estar listo era un derecho que yo tenía permitido exigir. En vez de eso, fui al banco del pueblo, abrí una cuenta de ahorros y empecé a meterle un dinerito cada mes. Cuando Margarita Rosa estuviera lo suficientemente grande para la universidad, para un carrito o para arrancar su propia vida, ese dinero iba a estar ahí, pero se lo iba a dar sin condiciones, sin cobrarle facturas de cariño ni exigirle visitas. Nomás el amor silencioso de un abuelo que ya había aprendido a golpes la diferencia entre ayudar a alguien y malcriarlo. En mi cumpleaños número 65, me armé un festejo chiquito. Vino doña Carmen, con 3 parejas de mis amigos de la caminata y 2 señoras de la Casa de la Cultura, donde sigo yendo de voluntario. Partimos pastel en mi corredor y vimos al sol esconderse detrás de la sierra. Y nadie, absolutamente nadie, me dijo cómo tenía que hacer las cosas ni me reclamó por la gente que faltaba en esa mesa. Esa noche, mientras lavaba los platos, me di cuenta de algo que hubiera vuelto loco al hombre que yo era hace 2 años. Era genuinamente feliz. No esa felicidad con letras chiquitas, que dependía de que me aplaudieran o de no hacer olas, sino una paz maciza y callada, de esas que solo llegan cuando vives bajo tus propias reglas. Pensé en la carta que dejé aplastada en aquella mesa hacía tanto tiempo, en el viejo asustado y rabioso que la escribió mientras su sangre brindaba a sus espaldas. A ese hombre se lo estaba llevando la desgracia, pero tuvo los pantalones para recoger sus pedazos y armarse de nuevo, a su manera. Todavía extraño a Margarita todos los santos días, pero ya aprendí a cargar con ese luto del brazo de la alegría, en vez de dejar que me coma vivo. Todavía quiero a Alberto, pero ya entendí que amar a alguien no significa ponerte de tapete para que te pisen. Todavía tengo mis ratos de soledad, pero descubrí la inmensa distancia que hay entre estar solo y sentirse solo. Mi celular estaba en la barra de la cocina y alcancé a ver que tenía un mensaje de voz de un número desconocido.
Podía ser Alberto marcando de otro lado. Podía ser Sara intentando otra de sus telarañas. Podía ser del banco para ofrecerme una tarjeta. Lo borré sin escucharlo. Mañana me iba a despertar en mi propia cama, me iba a hacer mis propios huevos al gusto, y me iba a pasar el día haciendo puras cosas que me llenaran el alma de paz. Iba a ir a la Casa de la Cultura, iba a regar mis macetas, o a lo mejor iba a agarrar el carro rumbo a la sierra, para perderme caminando. Por la tarde, a lo mejor le marcaba a Patricia, o agarraba un buen libro, o nomás me sentaba en el corredor a ver cómo se le iba la vida al mundo. Era una vida mansita, una vida sencilla, pero era enteramente mía. Y después de 65 años de partirme el lomo, intentando ser el hombre que los demás me exigían que fuera, esto me sabía a la victoria más grande de todas. Parado ahí en mi cocina, rodeado de los platos sucios de un cumpleaños, donde cada persona que vino de verdad quería estar ahí, por fin entendí lo que Margarita intentaba decirme en esos últimos meses de agonía. Eduardo, tú mereces que te quieran por ser quien eres, no por los favores que le puedes hacer a la gente. Me tomó 2 años y una vida nueva poder escuchar de verdad esas palabras. Pero ahora las escucho clarito, y por primera vez en más tiempo del que mi memoria alcanza. Con eso me basta y me sobra.